Bueno, nuestro tema para este día es la cuarta semana de nuestra guía número 4 también. Entonces vamos a verla en estos momentos para hacer la explicación correspondiente y que ustedes puedan entonces estar también anuentes a la explicación correcta. Nuestra guía siempre tiene el mismo formato y este formato es el que siempre se les da la información para realizarse del 4 al 8. Lastimosamente el lunes no les pude enviar sus guías porque como ustedes se dieron cuenta, tuvimos problemas con la plataforma de WhatsApp y no solo con eso, sino que con Facebook, con Instagram, que se cayeron todas las plataformas, ¿verdad? Entonces por eso el día lunes y luego vino hasta la tarde, ya no quise ser inoportuno por el horario de consulta, por eso se las envié hasta día martes temprano. Entonces, ahora vamos a hacer la explicación y espero que a ustedes les vaya bien con esta explicación. Vamos a trabajar entonces, como hemos venido viendo el tema de ecología, vimos la primera parte, ¿verdad? Donde cómo se trabaja la ecología, aquellos animalitos que pues querían timarse a sus demás compañeros y utilizaron algunos valores y sentimientos para, y astucia sobre todo para manipular la información de ellos, ¿verdad? Como el castor que mueve su cola para avisar que viene alguien o que hay peligro. ¿Se recuerdan de esa lectura? Luego, pues había que acrecentar nuestro vocabulario haciendo un glosario de términos donde debemos de saber qué es individuo, qué es comunidad, qué es ecosistema, qué es ecología. Y en el segundo, y hacer también las relaciones interespecies, conocer qué es un poco de parasitismo, inquilinismo, mutualismo, comensalismo. Y ahora vamos a ver un poquito, perdón, en la tercera guía vimos otra vez otro glosario para acrecentar nuestro vocabulario en donde ya incluimos los contaminantes, ¿verdad? Contaminación de suelo, contaminación del agua, el efecto invernadero, el efecto del niño, el efecto de la niña. Y pues ahora nos corresponde seguir con el mismo tema para ir terminando ya el tema de ecología, en donde vamos a identificar las diferentes especies de plantas y animales en peligro de extinción en Guatemala. Para eso vamos a leer un poquito acerca de la conservación de los bosques, que es la que nos ayuda a manejar esto de mejor manera. La lectura que ustedes van a hacer es del contenido de la página 199 a la 202. Me imagino que ya lo han de haber revisado el contenido, ¿verdad? Pero si no, aquí lo vamos a volver a explicar. Se llama conservación de los bosques. La segunda participación es que estén en esta sesión de Zoom y luego que ustedes puedan estar entonces en capacidad, después de haber leído y haber visto y participado en Zoom, pues poder realizar ustedes sus dos actividades. Primera actividad, escriba con sus propias palabras cada una de las medidas preventivas para conservar los bosques. Y la dos, que sería realizar un pequeño listado. Esto es muy importante, miren donde nos dice aquí listado, porque vamos a sacarlo de nuestras notas. Y ese listado lo vamos a hacer con las especies de flora. ¿Quiénes son las floras? Pues todas las plantas. ¿Quién es la fauna? Todos los animales, ¿verdad? Las plantas y animales en peligro de extinción de Guatemala. ¿Dónde vamos a encontrar este contenido? Lo vamos a encontrar aquí, en nuestro tema teórico que dice conservación de los bosques. La conservación de los bosques es importante y es una de las de mayor importancia para el hombre, puesto que recordemos que todos los bosques son como que el alma de todo el inicio de la ecología. A pesar de todo esto, también es porque nos proporciona madera, nos proporciona oxígeno. Las plantas también producen sus propios alimentos, ¿verdad? Esos grandes árboles. Y entonces también purifican el aire. Aire contaminado, a ellas lo toman como materia prima, lo consumen, hacen la fotosíntesis y nos dan oxígeno. O sea, vuelven a volver un ambiente sano donde tenemos árboles, donde tenemos plantas. Por eso es importante que en nuestra casa tengamos por lo menos un pequeño jardincito para que nos purifique un poco de aire del cual nosotros a veces no podemos contar cuando vivimos en la ciudad, por ejemplo, que está muy contaminada. Si vivimos y tenemos la dicha de vivir en el área rural, pues qué dicha, ¿verdad? Porque tenemos los árboles al alcance de la mano, el aire que respiramos es muy puro, pero sin embargo, siempre está la mano del hombre haciendo
pues un poquito de problema talando indebidamente los árboles. Y ahí es donde tenemos nosotros que tomar ese tipo de conciencia. Porque si nos faltan los árboles, imagínense, la lluvia se vuelven más fuertes, azotan más, con más violencia los lugares. Y ustedes son testigos de esto cuando ven noticias de los huracanes, ¿verdad? Lugares donde no hay árboles pasan de corrido y haciendo estragos las lluvias. Pero donde hay árboles, la lluvia como que se van disipando, son más suaves y a veces también porque los árboles absorben toda esa gran cantidad de agua. Entonces esa es la conservación de los bosques, saber cuáles árboles a veces podemos cortar y cuáles árboles debemos de dejar todavía, porque todavía tienen un poco de vida y pues todavía tienen más tiempo para purificar más aire. En Estados Unidos, en Europa, hacen la conservación de sus bosques talando selectivamente los bosques. Ellos van marcando un bosque, este árbol sí, este árbol no, este árbol sí, los van marcando con colores para que cuando pasen los taladores solo corten los árboles que ya están marcados. Y luego la empresa o las empresas se tienen que cultivar o sembrar 10 árboles por cada uno que tale. Esto es para renovar el bosque, para que el bosque siempre se mantenga lleno de vida y purificando. Bueno, entonces lo mismo tenemos que tomar nosotros como ejemplo para que el equilibrio ecológico se mantenga. Eso sería lo ideal. Recuérdense que en la cadena alimenticia, las plantas, en este caso los árboles, son los principales productores de una cadena alimenticia. Son el primer eslabón. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tengamos claro. En Guatemala, 95.368 kilómetros cuadrados es de área forestal, muy poquito. Imagínense que de esa área forestal que tiene, el 72.3% ha sido deforestado. O sea que no tenemos nada de bosques. Y ustedes si viven aquí en Antigua Guatemala pueden darse cuenta, y si viven en otras comunidades también, porque eso está generalizado a nivel nacional. Si vemos hacia el norte, donde está Bellavista, en Jocotenango, esa montaña está comida. Todo lo pasaron cortando y cada vez es más seguido. Pasan cortando todos los árboles y entonces deforestan. La lluvia cuando venga fuerte puede deslavar toda esa tierra que está en las montañas. Si ven ustedes hacia el lado izquierdo, hacia el este, toda la montaña que llega hasta colindar con los volcanes igual está toda deforestada. Y ahorita que están pasando los cables de alta tensión desde Zumpango, San Bartolomé, todas las milpas altas están haciendo estragos con esa tala inmoderada de árboles. Si nos vamos hacia el sur, vean el volcán, las faldas del volcán de Agua. Hay ahora hasta unos grandes invernaderos ahí que no sé de quién sean, pero botaron todos esos árboles para poner ya algunas empresas que están produciendo algo y están cambiando todo el ecosistema. Después las personas no se dan cuenta y hay deslaves y se vienen las grandes correntadas desde la falda del volcán y luego el volcán es el culpable, ¿verdad? Sin saber que el hombre es quien ha producido ese tipo de accidentes. ¿Cuáles son estas causas de esta tala inmoderada? Pues las principales causas es que todavía en el área rural usan muchas estufas de leña. Y esto no lo van a poder negar ustedes, porque incluso hasta nosotros a veces en nuestras casas nos gusta cocinar los frijolitos con leña, va que salen más ricos. Pero es un uso moderado, ya casi no se utiliza, pero en el área rural todavía, porque es su único medio de poder hacer su comida. Algunas panaderías, algunas les digo, porque ya no todas cocinan todavía sus panes con hornos de leña. La fabricación de muebles, el el contrabando y exportación de madera, sobre todo las maderas preciosas, ¿verdad? Como la caoba, el cedro y las especies que están en peligro de extinción, que sería el pino y el ciprés, el pinabete, que son talados para agenciarse solo de fondo sin sembrar ningún árbol más. Uso de los suelos para cultivos de la rosa. Vean, esto es importante porque esto quiero explicarles. En ciencias sociales se los han de haber explicado que era la forma de que vivían los mayas, las rosas. Pero mira que rosas va con Z, porque la rosa es una forma de cultivo. Dividen el espacio de un terreno, por ejemplo, sobre todo en Petén, en Alta Verapaz, en Quiché, y como necesitan abonar propiamente su terreno, para no gastar en fertilizantes, lo que hacen es el cuadrículo de su terreno y una parte la cierran
y comienzan ellos a quemarla. Entonces esa parte la queman, la dejan allí, que el agua pues fertilice los suelos, luego la usan para cultivo. Pero al siguiente año esa parte de terreno ya no les da más producto agrícola. Tienen entonces que volver a hacer otro espacio igual para el siguiente año. Vuelven a quemarlo, vuelven otra vez a esperar que se prepare el mismo suelo con ese carbono que quedó para fertilizarlo, cultivan, pero al año siguiente ya no les vuelve a funcionar porque el suelo de esas áreas es muy calcáreo, o sea, no es muy fértil y esa es la forma para fertilizarlo. De manera que la rosa es gran contaminante y al mismo tiempo que mata todo lo que está a su lado, porque queman todo lo que está en el terreno. Y es una forma de limpiar su terreno para poder hacer y a veces cuando se sale de las manos produciendo incendios, ¿verdad? Entonces, otra de las formas es que botan todos los árboles para criar ganado. El suelo de Guatemala, que es un 65%, son aptos para un buen desarrollo forestal. Sin embargo, por ejemplo, los ganaderos prefieren tener miles de reses, pero ni un árbol, y todas las reses en el sol. Si ustedes van a Oriente, se van a dar cuenta que tienen las grandes caballerías de terreno, pero muy pocos árboles. En lugar de tener muchos árboles y mantener ahí a las reses, que pueden convivir los dos y van a ser hasta más saludables y nutritivas ese producto que nos van a vender de las reses, ¿verdad? Entonces, estas son las causas de la tala inmoderada. Aparte, dejemos nosotros del desconocimiento de las personas, ¿verdad? Que solo cortamos un árbol por quererlo cortar. Estas son las medidas preventivas que usted debe de leerlas y también poner atención a la explicación para luego parafrasearlo, o sea, escribirlo con sus propias palabras. Cuando hablamos de una tala selectiva, debemos nosotros seleccionar aquel árbol que va a servirnos para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. En este caso, buscar el árbol más viejo y entonces poder sembrar a otros para que vengan árboles más jóvenes. Esa es la tala selectiva. La reforestación consiste en sembrar nuevos árboles, pero también árboles que sean de la especie de la región. Por ejemplo, aquí en Antigua Guatemala, de unos años atrás, la municipalidad y algunas organizaciones dijeron, bueno, vamos a reforestar, pero no buscaron cuáles eran los árboles de aquí de la Antigua, oriundos de la Antigua. Y aquí en todos los bosques que hay cerca de Antigua, si ustedes van a darse cuenta, hay gravilea, hay encinos, hay cipreses, pero lo que hizo la Antigua fue ir a pedir entonces pinos, pinabetes y también pedir eucaliptos. Ese árbol no es oriundo de acá, por eso vean el Cerro de la Cruz, está llenísimo solo de eucalipto y ese eucalipto sirve para secar la tierra. En lugares pantanosos, por ejemplo, en otros países los usan para secarlo, para extraer todo el agua. Por eso es que si ustedes se dan cuenta, el eucalipto es una de las plantas favoritas o también hasta un ícono nacional de Australia. Pero en Australia hay mucho desierto, porque el eucalipto lo que hace es sacar el agua que tienen los suelos y ahí hay muy poca agua, de una vez lo deja infértil. Luego, la protección de las áreas forestales es algo importante, que tengamos reservas ecológicas. En Guatemala hay muchas, ustedes ya hicieron hasta un pequeño mapa con esas reservas ecológicas. Y entonces también hay biotopos, que los vamos a ver ahorita más adelante. La exclusividad para la siembra de árboles. ¿Qué quiere decir esto? Evitar que las actividades como la ganadería y la agricultura en áreas que sean exclusivamente forestales. Eso nos va a dar a nosotros que podamos tener un área solo para árboles, ¿verdad? Un área boscosa. Si ustedes van a ver, por ejemplo, la finca de Florencia, que queda en camino a Guatemala, es un área boscosa. ¿Qué pasaría si vamos a poner ahí un área donde hay ganadería? Mataría todo el bosque, ¿verdad? Entonces, por eso es que tendría que ser área exclusiva para siembra de árboles. Responsabilidad ante el medio natural. Debemos asumir nuestra actitud. No tiremos basura en las calles, en las casas. Si vamos a algún lugar de visita que sea ecológico, pues guardarnos la basura para no contaminar. Ser responsable ante el medio natural en donde vivimos. Establecimiento de instituciones. Hay muchas instituciones que nos ayudan a cuidar nuestro medio ambiente. Y vamos a ver algunas de ellas. Entre algunas que podemos mencionar está el SECON, que es el Centro de Conservación de la Vida Silvestre. Así también
como última es concientizarlos a ustedes como estudiantes acerca del valor que tienen los bosques, sobre todo para recuperarlos y para conservarlos racionalmente. No estamos diciendo aquí con este tema que está prohibido talar árboles, sino que sea selectivo, que tengamos conciencia de que si voy a botar un árbol, tengo que ir a sembrar otros 10, porque el papel que hacía este árbol grande y fuerte, que ya está viejo, lo van a suplir los de 10 árboles que van a empezar a crecer. No sé si hay alguna duda hasta aquí, señoritas. No, No, profe. profesor. Bueno, No, si hay alguna profe. duda, me consultan, por favor. Bien, vamos a continuar entonces ahora con el tema de la conservación de la vida silvestre. La vida silvestre es la vida de todas aquellas especies que están en el hábitat natural. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentran en la naturaleza de una vida normal. Nadie les perjudica. Pero ahora se ha notado que estos animalitos de la vida silvestre están llegando a las comunidades. En Ciudad Vieja, por ejemplo, se quejan de que hay muchos tacuacines, pero es porque también el hombre le ha ido quitando sus hábitats naturales. Aquí en Antigua Guatemala era raro ver tacuacín. ¿Y cuál es el tacuacín? Son las zarigüeyas, ¿verdad? Y entonces era muy raro ver tacuacines, pero como también el hombre le ha ido quitando los espacios donde él habita, ha ido a meterse ahora a las casas. Y ni modo, se vuelven complicados porque son agresivos, ¿verdad? Son transmisores de enfermedades, pero es porque le han quitado su hábitat. En Suchitepeques, por ejemplo, se asustan de ver un oso hormiguero dentro de una comunidad. Y es que no tiene para dónde más agarrar si le están talando todos sus bosques en Suchitepeques. Entonces él tiene que salir a ver dónde va a conseguir alimento, porque ya no encuentra termitas, ya no encuentra hormigas, que es su alimento principal. Y así muchos casos podemos ver, donde la vida silvestre está siendo pues destruida, porque no hay una conservación de la vida silvestre, sino que al contrario, inmoderadamente estamos creciendo y porque el desarrollo llega a las comunidades, se van ampliando hacia los bosques y ahí es donde se va perdiendo el hábitat de estas especies. Dentro de las especies de vida silvestre que hay, también hay flora y hay fauna. La principal flora y fauna que hay aquí en Guatemala, ustedes pueden darse cuenta que hay algunos, ¿verdad? Que podemos observar, ¿verdad? Por ejemplo, la caoba, el cedro, son especies muy ricas en precio, pero que también están poniéndose en peligro, ¿verdad? La vida silvestre. ¿Cuáles son las funciones principales de la vida silvestre? Por ejemplo, la flora, o sea, todas las plantas que son de vida silvestre, en primer lugar, forman el primer eslabón de la cadena alimenticia. Si se pierde ese eslabón, los animales herbívoros van a morir. Y si se mueren los animales herbívoros, los animales carnívoros también. Entonces estamos alterando todo el ecosistema. Realización de la fotosíntesis. También realizan fotosíntesis para obtener su propio alimento. Muchas especies vegetales son utilizadas como medicamento curativo. Ya no se está viendo eso. Mucha gente ya no quiere, ni hay tampoco plantas que sean curativas, porque se han perdido. Sirve de alimento para hombres y para los animales. Eso sí es claro, ¿verdad? Están los macuyes, están los chipilines, que no podemos comerlos, ¿verdad? Así también la coliflor, que se puede cultivar. Protege el suelo, evitando erosiones. Son parte del ciclo del agua. Son refugio para muchos animales y regulan el clima. Entonces, todas esas son las funciones de la flora dentro de la vida silvestre. Si eso llega a faltar, es por eso vean ustedes las grandes inundaciones, los grandes desbordamientos de ríos, ya no tienen dónde hacer un surco en la tierra porque como no hay árboles que lo formen, entonces se desplayan totalmente, de manera que forman un desborde de ríos, volviendo todo eso inundado. Y en la fauna, sirve de alimento a otros animales y al hombre. De algunas especies se obtienen sustancias medicinales e industriales, se utilizan para facilitar el trabajo del hombre. Algunas especies sirven para la recreación del hombre. Entonces vean las funciones que tiene también la fauna. Si lo hacemos todo controlado, pero si todo eso se nos va a salir de las manos, no vamos a poder realizarlo de buena manera. Y para ir terminando nuestro tema, vamos a ver aquí las principales causas de la extinción de la vida silvestre. Y dentro de esas tenemos que destruimos su hábitat.
deforestándolas o incendiando los lugares donde ellos viven. Vean aquella vez que se incendió en Petén, una gran área que estaba incendiada, muchos animalitos que resultaron quemados y posiblemente hasta murieron. Y eso ya no se recupera. La caza y pesca comercial y deportiva, que es inmoderada también. Venta de animales para parques. Los circos ya casi que no, porque tienen ahora restricciones por medio de ley donde no pueden utilizar animales silvestres en sus actos. Y personas particulares que son las que hacen de contrabando y hacen llegar a sus animalitos a los lugares. El, el peor problema es esto, las personas que tienen o hacen particularmente el contrabando de estos animales. Vean, cuando uno va a Petén, a veces hay personas que meten sus cajas en las camionetas, en los buses, y cuando llegan a un puesto de registro, nadie es dueño de esas cajas. Quieren que uno se haga cargo de esas cajas y uno no puede hacerse cargo porque no trae nada de cajas, ¿verdad? Y sin embargo, cuando van encontrando en esas cajas, vienen loros, vienen pericas, vienen pericos, vienen animales exóticos que los traen de contrabando. Muchos incluso deshidratados, enfermos, que posiblemente ya no iban a llegar a la capital, porque para mantenerlos callados y que no hagan nada, los mantienen amarrados con el pico o la boca tapada, ¿verdad? Con el hocico tapado, para que no se muevan ni estén haciendo bulla. Y eso es algo inhumano, que no permite, que no es permitido, ¿verdad? La verdad que es condenable todo eso. Luego el ruido de maquinaria que utiliza el hombre hace también que las especies de algún lugar salgan de su comunidad y se vayan a buscar otros espacios. Ejemplo de ello, vean el quetzal. Está tan cerca de la ciudad ahora el bosque donde habita, que ahora está emigrando más al norte. Se han visto quetzales volando en Atitlán y un poquito más arriba de Momostenango, y han llegado ahora hasta el límite con la frontera de México. Por eso México ya está sacando ahí sus pequeños anuncios de que el quetzal es de ellos también, y mientras que nosotros sabemos que es oriundo de acá, de Guatemala. Entonces, es necesario que nosotros tomemos en cuenta todo esto que está sucediendo. Luego, la contaminación del aire y el suelo es otro de los factores que ayuda a que estas especies puedan estar en peligro de extinción, así como también querer introducir especies exóticas, el uso de pesticidas, y eso es algo muy problemático. Vean, por ejemplo, en Guatemala se dan los papagayos rojos en la parte norte de Petén, pero si nosotros traemos una variedad que es exclusiva del Amazonas, que sería el papagayo azul, posiblemente viene a hacer estragos acá o se muera porque aquí no hay el tipo de alimento que necesita. Ella se alimenta solo de un tipo y especie de fruto del Amazonas, entonces no hay acá. Entonces todo esto nos hace a nosotros que tengamos especies en peligro de extinción, y aquí es donde ustedes van a encontrar el tipo de flora y de fauna que está en peligro de extinción. Si empezamos entonces aquí, que en nuestro país, por ejemplo, el jaguar es uno de los animales que está en peligro de extinción. Otro que está en peligro de extinción es el pato POC. Aquí quiero hacer la aclaración. Aquí ya no está en peligro de extinción. Ya se extinguió. No hay pato zambullidor POC. Este habitaba en Atitlán, pero ya no hay ninguno. Ya tiene desde casi 1986 de estar extinto. Sin embargo, todavía lo creen que está vivo porque hay un tipo de pato que lo similar a él, pero no es de la especie del zambullidor. Esas son gallaretas que las confunden con el pato poco. Y están tanto en Atitlán como en Amatitlán, pero no es ningún pato poco. Entonces se los aclaro para que no lo vayan a escribir. El tigrillo, la guacamaya, el águila, el lagarto, el manatí, el pavo petenero, el venado cola blanca, la tortuga baule, el quetzal. Estos son algunos de las especies en peligro de extinción de los animales. ¿En dónde se encuentran estos? Algunos están protegidos por los biotopos, que los vamos a mencionar ahorita. Así también en la flora. Aquí está listado, entonces miren que ustedes tienen que sacar y del cual tienen que poner recortes, que algunos están aquí. Miren. Ya solo es cuestión de complementarlo. Dentro de la flora se encuentra el mangle, que es un árbol que crece a las orillas de los ríos, sobre todo los ríos tropicales, el pinabete, el ciprés, la caoba.
Son estos algunos de las principales especies en peligro de extinción. En Petén hay una planta que se llama el chate, que lo están extinguiendo porque lo usan demasiado y lo usan para hacer adornos florales y van a cortar a diestra y siniestra sin ver si hay o no hay, si quedó alguno, sino que ellos agarran todo parejo, limpian un área sin dejar nada sembrado. Entonces ahí están perdiendo los mismos agricultores o los mismos saqueadores de este tipo de planta, porque están en el área silvestre. Entonces los biotopos son reservas ecológicas que se encuentran en Guatemala, como el biotopo Cerro Cagüí, que está en Petén, donde cuidan al pavo petenero, perdón, que sería este pavo, y se encuentra en el centro de Petén. El biotopo Mario Dari y el biotopo del Quetzal, que están los dos en Baja Verapaz, aquí en el inciso E. Y el biotopo Monterrico, que está en Santa Rosa, sería este que está hasta aquí en el inciso C. Este se encarga de cuidar a la tortuga baule. Si haya tenido la oportunidad de visitar el Monterrico y ha tenido la oportunidad que liberan tortugas en esa tarde, pues por 10 quetzales le dejan a usted tener en sus manos una tortuguita para liberarla en la playa y usted se vuelve como madrina de esa tortuguita porque tiene que esperar que llegue hasta la playa, que se meta entre las olas y se vaya. Ahí están conservando la vida silvestre, ¿verdad? Y el otro es el biotopo Chocón Machacas, que queda en Izabal, el inciso D, que preserva sobre todo este gran mamífero que se llama manatí. Entonces aquí al manatí se está en peligro de extinción porque su carne es muy deliciosa y la consumen los oriundos de ahí de Izabal. Antes, cuando estaba en la época colonial, lo mataban porque la piel era muy gruesa y de ahí sacaban los látigos para azotar a todos los indígenas de aquel entonces. Pero ahora está preservado por este biotopo Chocón Machacas. Y las instituciones que pueden ayudarnos en Guatemala, como ONGs, que significan organizaciones no gubernamentales, los Amigos del Bosque, CONAMA, que es la Comisión Nacional del Medio Ambiente, DIGEBOS, que es la Dirección General de Bosques y Vida Silvestre, el SECON, que son los Centros de Estudios Conservacionistas, la Fundación Defensores de la Naturaleza, la Comisión Nacional Permanente de Educación Ambiental, y aquí les faltó colocar el DIGEBOS, que significa la Dirección General de Bosques, que es quien autoriza y da las licencias para ver si se puede construir alguna vivienda donde hay bosques, ¿verdad? Si hay muchos árboles que están en peligro de extinción, no da licencias. Entonces, estas son las instituciones que nos ayudan a nosotros. No sé si hay alguna duda. No, profe. Muy bien. Entonces, permítame un momentito. No, profe.